Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Hermano, saludos, mi hermano, bendiciones para ti, Néstor, gracias. Oye, mi hermano, a ver, quiero hablar algo un poco rápido y ser concreto en las cosas que voy a decir, hermano, porque no todo el mundo tiene ese espacio para dedicarlo al internet y para ver lo que las otras personas hablan, pero bueno, para mí esto es algo de mucho interés. Como cubano, como ser humano, como persona que se encuentra fuera de su país, que se encuentra exiliada, y como disidente y como cubano de a pie que tiene ganas de que la dictadura, de que el régimen cubano se caiga y de vivir en libertad, hermano, ha sido doloroso ver lo que ha estado pasando. Hola, mi hermana, hola. Ha sido doloroso ver lo que ha estado pasando y lo que está pasando con nuestro país cubano, con nuestro país en Cuba donde nosotros vivimos. Es algo horroroso ver las situaciones que pasan día a día, es algo horroroso ver lo que hace el régimen día a día con seres humanos, con personas y cómo el régimen no actúa de ninguna forma. Ha sido algo asqueroso ver principalmente cómo el régimen comunista cubano mantiene oprimido a miles, a más de 1000 cubanos en cárceles que simplemente piensan diferente y que se lo opusieron y de una u otra forma disintieron en contra del régimen y expresaron su descontento en contra de esa dictadura en la que están viviendo. Nada más que por esto, por la protesta del 11 de julio, miren cuántos cubanos presos hay. Muchos cubanos albergaban la esperanza de que el régimen soltara a esta persona, muchos cubanos albergaban la esperanza de que la dictadura cogiera un poco de conciencia o por lo menos se viera obligado a soltar a estos disidentes, a estos cubanos dentro de la cárcel simplemente. Déjame ver si sube, sube sola. Ahí, ¿me escucha ahí, hermana? Se oye, mi hermana, se escucha, no se escucha. Se escucha, se escucha. Ah, ya, no pensé que no se escuchaba. Mi hermana, a ver, esta pequeña directa la estoy haciendo por dos razones. Primero, ver cómo el régimen cubano mantiene a nuestro país cubano oprimido totalmente y cómo las personas en Cuba, no todas las personas, porque hay personas contestatarias en Cuba, hay personas que de una u otra forma no se quedan calladas y que no están de acuerdo con que el régimen siga oprimiendo a la sociedad en Cuba. Lo digo yo que vine hace 3 meses de Cuba y conozco personas dentro de Cuba que son más valiosas que miles de cubanos. Y otras que simplemente se ven con el miedo, se ven involucradas en esa sociedad que tiene miedo porque piensan que lo van a encarcelar, que es la realidad, el régimen cubano lo encarcela. Nada más tiene que salir, manifestarte y el régimen dar una orden de que te metan preso y te lleven a prisión. Pero ver cómo da rabia, cuánto asquerosos son esta gente, cuánto hijo de mala madre son estas personas que ahora han sacado esa resolución. Ayer mi familia de Cuba y mis amistades me mandaron una carta donde el partido y el gobierno en Baracoa le dice a las personas que tienen que mantener la calma y que no se tendrá ningún tipo de complación ni complicidad con aquellas personas que salgan a alborotar o que hagan algarabías en la calle. Esto se debe a la escasez que hay de combustible en el municipio. Bueno, es en Cuba completo porque donde quiera he visto que están saliendo esta carta de los poderes populares del partido, a la escasez de alimentos que va a sufrir lo que es el pueblo cubano a partir del mes que viene, las necesidades que van a comenzar, que ya se están viviendo, pero que se van a agravar día a día. Y ayer me escribió una muchacha y me decía, ay, yo, tú no sabes la falta que hace que tú hubieras estado aquí. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, no, porque ahora nos quitaron una libra de arroz más, nos quitaron una libra de azúcar, le quitaron el café, quitaron la leche a los muchachos, nos están dando reuniones por los CDR, gente del partido y del gobierno, y vienen hasta policías diciendo que hay que mantener la calma, que hay que mantener esto, que va a haber una estabilidad, pero que ahora el país no tiene recursos para darle, y yo pienso en mi familia, pienso en la familia de todo aquel cubano que vive de a pie, de aquella gente que se vive con un salario en Cuba y es algo bochornoso, es algo asqueroso. Ahora estaba viendo en Miami a Ariel Góngora, ayer esta gente de Puente de Amor haciendo una manifestación pidiendo dinero por vía PayPal en una entrevista que vi un señor pidiendo dinero por vía PayPal diciéndole que Ariel Góngora
era un traidor, que le había quitado traidor. Bueno, una lástima que solamente pasaba por ahí Ariel Góngora y lo único que pudo hacer fue manifestarse y sacar una bandera. Yo en mi caso, si hubiera podido, le hubiera dado un tiro a todos esos hijos de mala madre que estando en tierra de libertad son defensores del régimen cubano y que simplemente se aprovechan de eso para seguir lucrando y viviendo bien y manteniendo la dictadura en Cuba, porque esa gente lo que hacen es mantener la dictadura en Cuba, hermano. Y es bochornoso ver toda esta cosa, es bochornoso ver como ahora mismo recientemente el presidente cubano, bueno, yo no digo ni presidente, el dictador cubano, llegó a una sede en Miami, en Estados Unidos, en el mismo corazón donde él todos los días le está llamando a esa gente que son gusanos, que son zápatras, que son dictadores, que son asesinos, que son narcotraficantes, y le permiten entrar ahí a ese país como si no pasara nada, en un estado de democracia, y desde ahí ese hijo de madre habla de democratización, desde el mismo país de Estados Unidos, pero no de democratizar a Cuba, de democratización en Estados Unidos. Y vi como cubanos que no se benefician en ningún ámbito del tema de la política, que son cubanos de a pie, que simplemente quieren un cambio en Cuba, que quieren un bienestar para el pueblo cubano, se manifestaron, muchos dejaron de ir al trabajo, muchos afectaron su economía, muchos perdieron cosas que hacer en su casa y se manifestaron a favor del pueblo cubano, le gritaron a Díaz-Canel dictador, traidor, asesino y todas esas cosas, hermanas. Sin embargo, vi cientos de cubanos que estando ahí lo que hacían era defenderlo también. Lo que hacían era defender, no sé si es que no se ponen a pensar su familia en Cuba, no sé si es que no se ponen a pensar en que un día el país de Cuba pueda ser libre. Yo albergo la esperanza de que mi país un día sí va a ser libre. Yo sigo albergando esa esperanza y yo en lo personal al 100%, mis esperanzas van a estar siempre puestas en Cuba porque yo quisiera un día poder ir a mi país, vivir allí en mi país libre, sin que nadie me golpee, sin que nadie me reprima, sin que nadie me controle. Simplemente vivir como un ciudadano cualquiera, un ciudadano que se merece vivir en libertad, expresar lo que siente, un descontento, hablar y bueno, tener esa libertad que se tiene en otros países donde el régimen cubano no la permite tener allí. A lo que más me ha golpeado en esto, hermana, es algo que quería hablar, algo que no se puede pasar por alto. La semana pasada la policía, la PNR uniformada en Baracoa, en mi municipio, en mi localidad donde yo vivo, mató a golpe a un ciudadano. Ya hace un año, la misma policía, un oficial de la PNR en Baracoa llamado Roelvis, asesinó por la espalda a Roelvis Polo, un músico cantante en Baracoa, disparándole un tiro en él borracho y lo mató. ¿Y qué pasó con esto? No pasó nada. Dice el régimen que el policía está preso, ya este policía que venía con un antecedente de que había matado a otra persona en La Habana cuando trabajaba en La Habana. Y dicen que lo sancionaron y que lo llevaron a prisión. No hay seguridad de eso. Nunca nadie lo ha visto, nunca nadie lo ha visto en prisión, no hay seguridad. Bueno, la semana pasada el régimen volvió a matar a otro ciudadano en Baracoa. Volvió a matar a otro cubano de a pie. Esta vez dijo que este ciudadano andaba con un saco de leche en polvo que se había robado de una bodega y que al ello de tenerlo el ciudadano le había hecho fuerza, le había hecho presión, pero por conversaciones con personas se dice que ciertamente es verdad, que lo habían cogido con una leche, pero bueno, esto no era motivo para que la policía lo golpeara brutalmente como lo golpeó. Lo llevó a la estación de la PNR, allí lo siguió golpeando y no pasaron 20 minutos, lo trasladaron hacia el hospital Octavio de la Concepción y de la Pedraja en Baracoa, y allí el médico a los 20 minutos certificó que el hombre se había muerto de un infarto. Ahí yo tengo fotos que me enviaron la familia de ellos, amistades, personas que lograron hacer alguna foto de los golpes que tenía, soltando sangre por los oídos, por la nariz, y fue algo desastroso. Antier, bajo la ingestión de bebidas alcohólicas, que es lo único que sabe hacer el régimen en fiesta pública, es venderle bebida alcohólica a la persona. Bajo esa ingestión de bebida alcohólica, un presidiario, una persona que se encontraba cumpliendo una prisión y que iba nuevamente a prisión por otro delito que había cometido, mató a un joven de 20 años de edad, lo apuñaló por la espalda. Hasta ahora mismo todavía el régimen en Baracoa anda, según ellos, averiguando, investigando, a ver qué pasa eso. Bueno, horas en llegar patrulla de policía, no había ambulancia, no había nada. Si es para un disidente, a los 5 minutos aparecen 15 patrullas y 20 carros de ambulancia para llevárselo preso y para maltratarlo y para darle golpe.
Y todo esto ha venido ocurriendo. Hoy estuve mirando una noticia de que la Fiscalía pide 4 años de privación de libertad por delito de desacato y atentado a una joven de 19 años por protestar en Guine también. Algo asqueroso. Pero te digo más, hermana, te digo más y le digo más a la persona para que vean de qué manera el régimen trata de silenciar a la persona. En Baracoa, el día 16 de julio del año pasado, varias personas salieron y se manifestaron en una zona conocida como el Malecón. El día 16 de julio salieron, cuando se celebraba un acto por el 26 de julio, que ellos lo celebraron antes, el día 16. Estas personas se manifestaron. Yo tengo aquí, no es que nadie me lo dijo, yo tengo aquí todas las evidencias, tengo aquí la foto de las peticiones fiscales, de los delitos que le imputan a esta gente. Se manifestaron y gritaron consignas como abajo Díaz Canel cingado, dictador, abajo el comunismo, los policías son los corruptos, no lo maten de hambre, todas estas cosas. Bueno, estos jóvenes que ya eran contestatarios, algunos, antes de esa manifestación, hoy por hoy se encuentran presos en el combinado de Guantánamo hace un año, y no hay casi ninguna pronunciación a favor de esos presos, que son presos políticos, presos que hicieron hasta cuartelarse a la policía corriendo. Y ahora el régimen le está diciendo a la persona que no van a tener electricidad, que no van a tener medicina, que no van a tener comida, que le están quitando el censo y le están diciendo que resistan, que aguanten. Y ahorita lo trancan y le dicen que viene una pandemia y que la pandemia se va a renovar, y lo trancan allí para mantener a la persona dentro de su casa, para que la persona no hable, para que la persona no protesten. Y yo no voy a mandar a nadie a que haga lo que yo no hice. Yo no le voy a decir a la gente, mira, sal tú para la calle, sal con un cartel, pero yo sí le voy a decir algo al pueblo de Cuba y le voy a decir algo a todo el exilio, mi hermano. Nosotros desde aquí tenemos que apoyarlo, pero el que está dentro es el que tiene que hacer fuerza. Desgraciada o afortunadamente, yo sufrí prisión en Cuba. Yo fui 3 veces a prisión, perdí 8 años de mi juventud dentro de Cuba. Nunca en la vida quisiera haberme salido de mi país, verme ido de ahí, porque mi país, como quiera que sea mi país, es la tierra donde yo nací. Y por simplemente vivir bajo una dictadura y no pactar con la seguridad del Estado, no hacer negocio con el régimen cubano, me vi obligado a salir de mi país, porque si no salía iba a ir nuevamente a prisión. Y mis condiciones de salud física no me permitían estar en prisión porque sabía que iba a morir allí. Eso era una cosa que yo lo tenía como lógico. Pero hay algo inevitable en esto, hermano. Hay algo inevitable, y es que hasta que el cubano de a pie, hasta que el cubano que está viviendo bajo la miseria, bajo la necesidad, bajo el hambre, no se ponga de acuerdo, hasta que el cubano no coja ese valor propio, hasta que el cubano no puede seguir sufriendo, ya no puede haber más sufrimiento, porque es que se van a morir de hambre. Se van a morir de hambre. Yo le hablo a mi familia, yo le hablo a mis hermanos, a mis amigos, a mi gente, y le digo, caballero, cuando un pueblo entero está en la calle sin retorno hacia la casa, el régimen se cae y las personas que están fuera de Cuba hacen lo que tengan que hacer para apoyar y siguen denunciando la situación que hay en Cuba y siguen apoyando, pero mientras la persona que estamos aquí afuera y mientras el régimen vea de que la gente lo obedece y se queda callado, no va a pasar nada en Cuba. La dictadura en Cuba no tiene oxígeno, la dictadura en Cuba no tiene dinero, la dictadura en Cuba no tiene comida, no tiene medicina, no tiene nada que ofrecerle al pueblo. La dictadura en Cuba está más débil que nunca y está tratando de buscar oxígeno con diferentes cosas, diferentes personas. Yo tuve la posibilidad de mirar ahora cuando fueron a Estados Unidos estos empresarios, dueños de MIPYME cubana, que supuestamente fueron allá a hacer negociaciones. Las MIPYME todas son del régimen, todas las MIPYME en Cuba son del régimen, porque en Baracoa existe una MIPYME que es de Giorgi Gil, que es sobrino de Alejandro Gil, el ministro de Economía y Comercio en Cuba, y es la MIPYME posiblemente más grande que existe en toda Cuba, porque tienen Santiago de Cuba, tienen Guantánamo, tienen Baracoa, tienen Holguín, tienen diferentes lugares de Cuba. Eso se llama lavado de dinero del régimen. Esos no son empresarios que fueron allá, esos son lavados de dinero del régimen. Sin embargo, estas personas viajan a Estados Unidos, vienen ahora cuando esos empresarios que fueron allá salieron personas ahí. Todas esas personas para mí son agentes del régimen. El régimen no tiene establecimiento privado. El régimen, los establecimientos que tiene, lo tiene estatal y controlado. Y si se le sigue dando la posibilidad al régimen, si uno sigue, bueno, nosotros hacemos lo que podemos,
Pero si se sigue permitiendo eso y si se sigue callado, el pueblo de Cuba va a morir de hambre porque ya está muriendo, va a morir de miseria, de necesidad. Los niños se van a morir en los hospitales porque es que se están muriendo ya, no es que se murieron hoy, es que los niños se están muriendo ya en los hospitales. Tú vas y no hay medicina, no hay esto, no hay un guante, no hay una inyección, no hay nada. La comida está cara, cada día el censo que le dan por la cuota se pone peor y el régimen sigue ahí como si no pasara nada. Como si no pasara nada, el régimen sigue encarcelando a la persona, el régimen sigue dando golpes y las personas en Cuba tampoco se ponen de acuerdo porque vienen y le caen a golpe a un vecino tuyo, vienen y detienen a alguien ahí, las personas lo único que saben hacer es sacar un teléfono para grabar, sacar un teléfono para mirar, para dar una noticia, pero no te defiende, no te dice, no, déjalo tranquilo, ese es mi vecino, ¿por qué te lo lleva? Y mientras se siga así, te lo digo, hermana, porque con dolor en mi alma, cuando yo hablo con las personas en Cuba, le digo, hermano, ¿y qué ustedes piensan? Y me dicen, pero tú estás loco, ¿cómo nosotros vamos a hacer eso? Si no... Entonces, mientras el cubano no cambie esa manera de pensar, mientras el cubano no cambie esa manera de ser, hermana, nunca en la vida Cuba va a ser libre.